Vamos a descubrir Egipto siguiendo el Nilo. Iremos desde las pirámides hasta Alejandría, recorreremos el delta, pasearemos por el Cairo y descubriremos su maravilloso museo. Mecidos por las aguas del Nilo en una faluca, recorreremos el Alto Egipto y sus templos, Luxor, Edfu, Abu Simbel, y disfrutaremos de una tranquila partida de dominó. Después cruzaremos el desierto para bucear en el Mar Rojo, descubrir paisajes increíbles y soñar navegando por este río sagrado. Sabores de Egipto, a lo largo del Nilo. El Cairo, la bulliciosa capital egipcia, resuena desde el amanecer como un hormiguero envuelto en humo. Resulta difícil gestionar esta megalópolis de más de 18 millones de habitantes. A lo lejos, entre la bruma, vislumbramos nuestra primera pirámide, la de Meidum, a 90 kilómetros de la capital. Escoltada por un valle agrícola a un lado y un desierto al otro, su silueta revela las sucesivas correcciones que acompañaron a su construcción. La pirámide original estaba compuesta de 3 capas superpuestas y sus dimensiones sobrepasaban los 90 metros de altura y los 140 de lado. Saqqara fue la necrópolis de Menfis, primera capital del Egipto unificado. Al este está el pabellón real y al sur unos pozos comunicados de 28 metros de profundidad. Detrás del friso de las cobras se encuentra el complejo funerario subterráneo de Zoser. Construida unos 2700 años antes de Cristo, esta pirámide escalonada fue una de las primeras en expresar la grandeza de un faraón. Sus 60 metros de altura la elevan por encima de sus descendientes de Dashur. Mientras, al norte, más allá de algunas pequeñas réplicas, se perfilan los diamantes de Giza. Alrededor de la meseta todavía quedan algunos huertos que la ciudad aún no ha devorado. A los pies de las majestuosas pirámides se extiende la necrópolis, con las mastabas de los dignatarios. La esfinge, parte del complejo funerario de Kefren, es la estatua más grande dejada por los antiguos egipcios. Con 20 metros de altura y casi 60 de largo, fue tallada en la roca caliza de la meseta. La Gran Pirámide de Keops, una de las 7 maravillas del mundo antiguo, fue construida con más de 2 millones de bloques tallados de unas 2,5 toneladas. Se calcula que una piedra fue colocada cada 4 minutos durante 20 años. La pirámide de Kefren, de 144 metros de altura, conserva parte de su revestimiento calizo. Su perfecta alineación con la de Micerinos, los puntos cardinales y algunas estrellas ha alimentado durante siglos los misterios que rodean a su construcción. Regresamos a El Cairo por el Nilo. La vida en las orillas contrasta con el bullicio de la ciudad asfixiada por el tráfico. Falucas y barcos de pesca se dejan mecer apaciblemente por el río. Para tomar el pulso a esta urbe hay que dejarse llevar por ella. La ciudad musulmana avanza, se extiende, envuelta en la bruma, en el calor y sobre todo en la contaminación. Perdida en este ajetreo se alza la estatua de Ramsés II. A lo largo de los siglos XIX y XX, la ciudad aceptó sin renegar de su esplendoroso pasado influencias ausmanianas, fatimíes y también mamelucas, como esta contraventana de celosía o masravilla y la entrada al bazar. Las mezquitas ocupan un importante lugar, como la de Al-Azhar, en el corazón de la capital. Desde el siglo XII es la autoridad más influyente del sunismo. Una vez pasado el pórtico, se accede al vestíbulo de entrada, flanqueado por sendas madrazas profusamente decoradas.
El gran patio, un remanso de paz en medio de la tormenta, mantiene las mismas proporciones que en el siglo X. Se dice que Napoleón entró en él a caballo durante la campaña de Egipto. Al pie de la mezquita encontramos la animación propia de un pequeño pueblo, ajeno a la vida de la gran ciudad. Más al sur, la mezquita de Ibn Tulun, con su patio cuadrado con fuente en el centro, es un ejemplo de perfecta armonía. Construida en el siglo IX, es el monumento islámico conservado en su integridad más antiguo de El Cairo. Relativamente alejada de los circuitos turísticos, posee una sobriedad y un encanto fascinantes. Su minarete en espiral, inspirado en la mezquita de Samarra, de Irak, tuvo que ser reconstruido en el siglo XIII utilizando los planos originales. Muchas antiguas mansiones han sido restauradas, como el Palacio del Príncipe Taj, que hoy es un museo. Y nada logra perturbar a los jugadores de dominó, ocupados con sus pipas de agua. A los pies de la ciudadela contemplamos un bosque de minaretes. A la izquierda, la madraza del sultán Hassan, considerada la obra maestra del periodo mameluco. La mezquita de El Rifai, mucho más moderna, fue terminada en 1912. Desde lo alto de la ciudadela, la mezquita de Mohammed Ali Pasha señala hacia el cielo con dos minaretes. En su inmenso patio interior se respira una vez más el equilibrio y la sobriedad. La ciudad de los muertos es un inmenso cementerio encajonado a los pies de la ciudadela. Un área que la ciudad va arañando lentamente y que sigue siendo un refugio para los más pobres y excluidos. Buscando un poco de animación, nos acercamos a los bazares. El más famoso es el de Han el-Jalili, donde desde el siglo XIV todo se vende tanto de día como de noche. En él encontramos al último fabricante del fez o tarbush, el tocado tradicional de origen otomano tan usado por los egipcios y que hoy se ve cada vez menos. Los fardos de lana y de algodón son vendidos en el centro de la ciudad. Su destino final será Huekalet al-Bala, el popular mercado de telas. Las tiendas de joyas, artículos de cuero, frutas y verduras y ultramarinos se mezclan con las de recuerdos. El café El Fisawi, con sus famosos espejos, reflejo de este barrio popular, es toda una institución. Con el mismo espíritu de hace 200 años, los fumadores de shisha sorben té a la menta. El Museo de El Cairo ocupa el extremo norte de la enorme Plaza Tahrir. Construido en 1902, alberga la mayor colección de objetos de la antigüedad egipcia. La tríada de micerinos proviene del complejo funerario de Giza y en ella destaca la expresividad de los cuerpos. Este porteador data de 2200 años antes de nuestra era. Las estatuas de Rahotep y su esposa Nofret son de un realismo sobrecogedor, hasta en los detalles de las pupilas. Este trono ceremonial con incrustaciones de piedras preciosas pertenecía a la tumba de Tutankamón.
Este halcón de oro fue encontrado en la antigua capital del Alto Egipto. El tesoro de Tutankamón no es un tesoro aislado, sino una muestra más de las riquezas de su reinado de 9 años, como ilustra perfectamente la máscara de oro de 11 kilos de su efigie. $4000 años de historia impregnan la vida de El Cairo, donde el día a día es la principal preocupación de sus habitantes. Saliendo de El Cairo, la imagen sigue siendo la del Nilo serpenteando a través de esta extensa ciudad. Alejandría es uno de los destinos locales favoritos para escapar de la contaminación y el calor. En tan solo medio siglo, buena parte de la costa se ha urbanizado. Más que una ciudad árabe, Alejandría es sobre todo una ciudad mediterránea con un paseo marítimo de varios kilómetros. El fuerte de Qaitbay, del siglo XV, fue construido en el emplazamiento del famoso faro de Alejandría, un edificio de 135 metros de altura que acabó hundido en el mar tras varios terremotos. Cerca del paseo marítimo y rodeada por otras 6 mezquitas, se alza la gran mezquita de Abbas al-Mursi. Su cúpula octogonal se apoya sobre 8 pilares. El palacio de Montaza, mucho más reciente, fue construido por el rey Fuad en 1932 como residencia de verano. Hace tan solo unos años, Alejandría suministraba el 10% del pescado consumido en Egipto, pero la contaminación ha limitado mucho la actividad. Egipto es el principal importador de pescado de Oriente Medio, a pesar de que su consumo por habitante no es muy alto. Alejandría, capital intelectual del mundo antiguo, siempre ha estado abierta al mar y creado un mosaico de culturas. Construido en el siglo IV después de Cristo, este anfiteatro romano tenía un aforo de 800 personas. En él podemos contemplar algunos vestigios del famoso faro extraídos del fondo del mar. La erosión del agua les da un extraño aspecto. Este lugar fue descubierto en 1960 por una misión polaca, lo que dio lugar a sucesivas excavaciones. Un trabajo minucioso en el que cada canasta de arena se retira con sumo cuidado. También se han encontrado unas antiguas termas y una villa romana del siglo II. Viajamos hasta Abukir, en el delta del Nilo. Este es el Egipto rural, de tradiciones seculares y amplias zonas de cultivos. Sus lagunas y humedales son hábitats fundamentales para la pesca y la acuicultura. Pero la presión humana y la acción de factores naturales amenazan sus recursos. Una tercera parte de la pesca capturada en Egipto procede del delta. Siguiendo hacia el este llegamos a Rashid, más conocida como Rosetta, donde en 1799 fue descubierta la famosa piedra que permitió a Jean-François Champollion descifrar los jeroglíficos. Rashid fue en el pasado el puerto más grande de Egipto. Sus antiguas mansiones, del siglo XVIII, reciben una atención especial del Consejo Supremo de Antigüedades. La más antigua, Tabet, data de 1709 y cuenta con una carpintería que restaura y fabrica las masrabillas.
brazo de mar de Rashid es una de las ramificaciones de este inmenso delta que se extiende hasta Port Said. En sus aguas, la pesca sigue siendo muy abundante. Este es uno de los principales brazos de mar alimentado por el Nilo, tras una travesía de más de 6.000 kilómetros a través de África. El río crea toda una red de canales de irrigación en una de las zonas de agricultura intensiva más antiguas del mundo. Luxor, puerta del Alto Egipto, se extiende por todo el sur del país hasta Nubia, en la frontera con Sudán. Esta bulliciosa ciudad de más de 400.000 habitantes convive con el turismo contemporáneo y los vestigios de su esplendoroso pasado, más numerosos que en ningún otro lugar del mundo. Una ciudad a orillas del Nilo, en cuyo puerto amarran los hoteles flotantes que navegan por el río. Sus jardines y palacios convirtieron a Luxor en el destino de descanso invernal soñado por los británicos en el siglo XIX. Sus templos son una maravilla arqueológica. De los dos obeliscos de la entrada, uno fue trasladado a la Plaza de la Concordia de París. Se necesitaron casi 6 años para trasladar y colocar en su sitio al hermano gemelo de este monstruo de 120 toneladas, lo que da una idea de la proeza realizada en el año 1200 a.C. durante el reinado de Ramsés II. En la estatua, los símbolos del faraón unificador de los dos Egiptos, el loto del Alto Egipto y el papiro del Bajo. La coherencia arquitectónica de Luxor contrasta con la del cercano templo de Karnak, donde reina un cierto caos. Sobre el gigantesco pórtico se narran grandes escenas de la batalla de Kadesh, en la que Ramsés II consiguió la victoria, que supuso, sin embargo, el fin de la campaña de invasión del faraón. Detrás de las colosales estatuas, la mezquita de Abu el-Agag es un buen ejemplo de la colonización de otras religiones dominantes. Su posición marca la altura del relleno que cubría el patio, despejado en 1883. El patio marca una clara transición con la Avenida de las Esfinges y la gran columnata de Amenhotep III. Rodeada de un bosque de columnas, esta sala originariamente cubierta se convirtió en la capilla de las enseñas romanas. Una muestra más de las sucesivas colonizaciones religiosas. La Avenida de las Esfinges no es más que una parte de la avenida original que desembocaba en el templo de Opet, a 3 kilómetros del norte de la ciudad. Este patio flanqueado de esfinges con cabeza de carnero unía el embarcadero del Nilo con el templo de Amón, el más grande en el colosal conjunto de Karnak. Del pabellón de Taharqa solo queda una columna intacta de 22 metros de altura y restos de algunas otras. A la derecha, el templo de Ramsés III. La parte superior de los capiteles pudo servir de plataforma durante las ceremonias para grupos de hasta 50 personas. De los dos obeliscos de Hatshepsut, tan solo queda uno, de 30 metros de altura y 200 toneladas de peso. Más allá, admiramos estas refinadas columnas de mármol rosa, en las que aparecen lotos y lirios, la otra flor emblemática de Egipto. En el lago sagrado se refleja una avenida monumental que conduce al templo de Khonsu. Este sencillo escarabajo de granito rosa alcanza un tamaño desproporcionado. Detrás se encuentran los restos de 2 capillas de alabastro. El sol realza toda la belleza de la capilla roja dedicada a Hatshepsut, de sobrias proporciones. El Nilo riega con sus aguas este valle verde y exuberante.
En la orilla izquierda del río, frente a Luxor, en Medinet Habu, se alza un templo dedicado a Ramsés III. La puerta del templo es monumental. En el pasillo de entrada, dos estatuas de la terrible diosa Sekhmet. En las paredes, bajorrelieves perfectamente conservados. Y en el pasillo de acceso al primer patio, Horus y el faraón cogidos de la mano. Detrás del pórtico, numerosas escenas pintadas en colores aún distinguibles después de tantos años. El Ramseseum es el nombre con el que Jean-François Champollion bautizó a este otro templo dedicado a Ramsés II. Este importante centro económico y religioso se encuentra hoy en ruinas. Como esta colosal estatua de Ramsés II, de casi 20 metros de altura, rota en pedazos, víctima de arrebatos religiosos a principios de nuestra era. En este lugar, donde podemos contemplar a Ramsés coronado por Amón-Ra, varias generaciones de egiptólogos han estudiado la historia de estos emblemáticos faraones. Las montañas de Tebas, la gran necrópolis egipcia, dominan el valle. Los colosos de Memnón, con sus 23 metros de altura, son el único vestigio del templo de Amenhotep III, el más grande jamás construido en Egipto. En las aldeas del valle, la vida discurre bastante ajena a su glorioso pasado. Estas colinas ocultan una enorme necrópolis, un laberinto de cauces secos en una superficie de 10 kilómetros cuadrados, desprovista de vegetación, donde se han descubierto cientos de tumbas. Los hijos de Ramsés II, como otros príncipes, tenían derecho a ser enterrados en el mismo lugar que los faraones, como Amenhotep, cuya tumba posee magníficas pinturas, o su hermano Jaemuaset. En Deir el-Medina, los artesanos trabajaban exclusivamente en las tumbas de príncipes y faraones. Pasedu era especialista en trabajar la piedra. Su cámara funeraria muestra a Osiris ante la montaña del oeste. En las paredes del pasillo de entrada, la calidad de las pinturas es igual de impresionante. En la necrópolis de Sheikh Abdel Qurna, visitamos el Valle de los Nobles, una colina llena de tumbas, que han llegado a nuestros tiempos casi intactas. Este pueblo, en el que vivieron muchos de los antiguos saqueadores de tumbas, vive hoy de fabricar recuerdos para los turistas. Las tumbas no siempre se completaron. Aquí la pintura no oculta los espléndidos bajorrelieves, lo que permite apreciar el trabajo del artista en todo su esplendor. Los ojos en relieve solo están perfilados por una línea negra. El único panel pintado nos muestra a este expresivo grupo de plañideras en una procesión fúnebre. La tumba de Nacht, escriba y astrónomo del templo de Amón en Karnak, también es magnífica. Al otro lado de las colinas,
una única entrada da acceso al Valle de los Reyes, en el que fueron descubiertas más de 70 tumbas. Ramsés IV simplificó al máximo los planos de su propia tumba por motivos económicos, pero amplió considerablemente las proporciones. Aquí se encuentran las sepulturas más grandes. Casi todas las escenas representadas hacen referencia a la vida en el más allá. El reciente descubrimiento de nuevas tumbas permite apreciar la calidad y excelente conservación de las pinturas. Esta tumba, que la reina faraón Tausert hizo modificar, se convirtió en una de las más profundas del valle, con más de 110 metros. Una figura del faraón Seth-Nacht, en su aspecto momiforme, yace sobre la tapa de su sarcófago. El templo de Hatshepsut se alza ante una escarpada pared rocosa que le confiere una enorme fuerza. Pese a su aspecto casi contemporáneo, apenas posee vestigios intactos, ya que muchos de sus elementos fueron reutilizados sin ningún reparo en otras construcciones. En la capilla de Anubis encontramos pinturas de ofrendas, en las que destacan el color y la exquisitez de su ejecución. A la izquierda de la terraza, esta capilla fue dedicada a la diosa Hathor. Lo divino y lo profano se mezclan en este lugar de descanso, que los faraones del antiguo Egipto hubieran querido eterno. Heródoto afirmaba que Egipto era un don del Nilo. Sin el río, el desierto ya habría avanzado hasta el Mar Rojo. Cada mañana, el río sagrado despierta con calma y serenidad. Columna vertebral de la civilización antigua, el Nilo ha inspirado muchos mitos religiosos, pero no representa a ningún dios en particular. La presión demográfica ha hecho desaparecer los papiros, los hipopótamos y los ibis, las aves veneradas, y los cocodrilos se van hundiendo lentamente en la leyenda. El río, sin embargo, ha conservado la calma. A poco que se conozcan los bancos de arena, es fácilmente navegable hasta la primera catarata. De Luxor a Asuán, el barco es sin duda la mejor forma de descubrir los templos que se alzan en ambas orillas. El templo de Edfu rinde homenaje a Horus, el dios halcón, hijo de Isis y Osiris. Oculto bajo la arena durante siglos, fue desenterrado por el arqueólogo Auguste Mariette en excelente estado de conservación. La primera piedra se colocó en el año 237 a.C. Los cuerpos están profundamente esculpidos en la piedra, casi en 3 dimensiones. El acceso por la parte posterior permite apreciar toda la perspectiva de la pared occidental. El impresionante pórtico de entrada alcanza los 36 metros de altura. Edfu es una maravillosa muestra de la arquitectura egipcia en todo su esplendor. A diferencia de Karnak, aquí todo sigue en pie. Delante de la sala hipóstila, la estatua de Horus, en granito de Asuán, sigue contemplando al visitante desde 3 metros de altura.
Al fondo el santuario más sagrado, un bloque de granito negro de 4 metros de altura. La arena que protegió la construcción nos permite apreciar estos exquisitos bajorrelieves. El Nilo siempre guardó el secreto de sus crecidas, y su llegada anual era incomprensible para los egipcios, acostumbrados a las escasas lluvias. No sabían que el río recorría 6.500 kilómetros desde el mismo corazón del África ecuatorial. En las orillas aparecen tumbas más o menos elaboradas durante docenas de kilómetros. Muy cerca del río, el dominio de Sobek, el dios cocodrilo, aparece Kom-Ombo. El templo está dedicado a 2 dioses, Horus, el dios halcón, y Sobek, el dios cocodrilo, dueño y señor en aquella época de las aguas del Nilo. En algunas columnas, el color se mantiene en un estado de conservación increíble. Al estar dedicado a 2 dioses, el templo es totalmente simétrico, lo que lo convierte en único en su género. Mientras la noche se apodera de los restos de Kom-Ombo, el Nilo permanece en calma. Al día siguiente, el Nilo no es más que una cinta de agua en el desierto a su paso por el puerto de Asuán. Tras franquear con éxito la primera catarata, en los albores de la civilización egipcia, los sucesivos imperios continuaron avanzando Nilo arriba, catarata tras catarata. En las puertas de Nubia, sus famosas islas de granito se reflejan sobre el espejo del Nilo. En la antigüedad, el granito de esta región era transportado a todo Egipto por el río Sagrado. Las diferentes técnicas de extracción utilizadas para cumplir las órdenes de los dioses vivientes no siempre obtenían el resultado deseado. Las grietas debieron ser la causa del abandono de este gigante. En este cercano cementerio fatimí, todavía se siguen celebrando entierros. En una colina con vistas al mausoleo está el Museo de Nubia. Algunas de sus obras resaltan una de las grandes diferencias con el arte del antiguo Egipto, un mayor parecido con el modelo. En esta cabeza del rey Taharka, en diorita, el escultor jugó con el bruto y el pulido de la roca. En la protegida orilla izquierda tan solo viven algunos pueblos nubios. Tras una breve excursión a lomos de dromedario, vislumbramos el monasterio de San Simeón, uno de los más grandes de Egipto. Este bastión del cristianismo fue construido sobre el año 700 y abandonado a los vientos del desierto en el siglo XIII. En la basílica todavía se pueden distinguir los frescos de un Cristo y algunos santos. Las paredes del recinto, de 7 metros de altura, defendían a los pocos cientos de monjes que vivían aquí. La parte mejor conservada es el piso que albergaba las celdas de los monjes en el edificio central. Solo ellos podían apreciar la tranquilidad y la paz de esta olvidada parte del Nilo. Llegamos a la isla de Elefantina, cuyas rocas, cerca del Nilómetro, están cubiertas de jeroglíficos. Al sur se levanta la ciudad amurallada de Abu. La restauración, iniciada en 1969, no lo tuvo fácil, debido a que muchos de los hallazgos arqueológicos estaban superpuestos.
Sobre el frontón principal se alza el templo de Eknum, el dios alfarero, principal deidad de la isla. A los pies de la ciudad antigua sobrevive el oasis de un pueblo nubio. La isla de Segel es una colina de bloques de granito donde atracan algunas falucas. La isla de Filas poseía el mayor santuario dedicado a Isis, la Madre Universal. Destinada a desaparecer tras la construcción de la presa de Asuán, el conjunto fue finalmente trasladado a la cercana isla de Agilkia, una proeza técnica excepcional que requirió 8 años de duro esfuerzo. El pabellón de Trajano lleva el nombre del emperador que lo hizo erigir como probable lugar de descanso de la barca de Isis. Las aberturas nos dejan contemplar la naturaleza en su estado salvaje. Un conjunto extraordinario y fundamental que nos permite imaginar cómo era un templo egipcio en aquella época, 2 siglos antes del nacimiento de Cristo. La función del nilómetro, presente en la mayoría de los templos, era medir la crecida del río y fijar los impuestos vinculados a la misma. El pilón de la derecha, mucho más afortunado que el de la izquierda, no fue objeto de la ira de los fundamentalistas. Los coptos convirtieron el lugar en iglesia y destrozaron imágenes y bajorrelieves. Estos lugares y este paisaje mantienen casi intacto su aspecto original desde hace miles de años. La gran presa de Asuán forma el segundo mayor embalse del mundo, con un volumen de agua que supera los 150 kilómetros cúbicos. Su construcción exigió el desplazamiento de cerca de 100.000 nubios. De los 24 templos condenados a desaparecer bajo las aguas, se decidió salvar 14, entre ellos el conjunto de Abu Simbel. Desmontado en más de 1000 bloques de entre 20 y 30 toneladas, fue reconstruido junto a una colina artificial, manteniendo exactamente la misma orientación. Estos 2 templos marcan el poderío de Ramsés II. El de Nefertari es una emocionante declaración de amor expresada en el frontón principal. Nefertari, aquella por la que el sol brilla. También conocido como Templo de Hathor, diosa del amor y la alegría, es el primer templo dedicado a una esposa real. En el vestíbulo, Hathor se desliza en su barca entre arbustos de papiro. Los 4 colosos reales de 20 metros de altura custodian la entrada. La reconstrucción fue rigurosamente fiel, incluso en el modelado de la cabeza caída. Junto a sus gigantescas piernas, otras estatuas más pequeñas representan a la familia real. El templo no estaba dedicado a un dios, sino a la gloria del faraón Ramsés II, que se diviniza a sí mismo mostrando retratos suyos a diferentes edades. Los bajorrelieves glorifican las hazañas bélicas del faraón. Las islas de granito de Asuán son el reino de las falucas. El frescor infunde nueva vida noche tras noche, mientras las velas se hinchan con un ligero ramsín, la brisa que llega del desierto.
Del Nilo a la costa occidental del Mar Rojo solo hay desierto. 50.000 kilómetros cuadrados de silencio y espacios infinitos. Avanzamos como en otro planeta, en paisajes lunares erosionados durante miles de años. La mayoría de los visitantes que visitan Sharm el-Sheikh viene para bucear en sus aguas cristalinas, un acuario gigante que nos deja sin respiración. Su plataforma de coral permite a los principiantes disfrutar de una enorme variedad de formas y colores, usando tan solo unas gafas. Los peces forman un ballet multicolor, acariciados por la corriente que fluye entre los flexibles corales. Con el objeto de proteger este frágil entorno, una amplia zona de la península de Ras Mohammed fue declarada Reserva Natural en 1983, acondicionando puntos de inmersión para evitar la destrucción de los corales. El colorido es espectacular, tanto en la superficie como en las aguas más profundas. En el fondo del abismo, estos peces patrullan bajo la curiosa mirada de un banco de barracudas. En estas aguas, a más de 25 grados centígrados, la diversidad es incomparable. Nuestros ojos pasan de un pez loro a un Napoleón con sus guardianes y a una raya con motas azules. Al caer la tarde, tras un buceo de ensueño, regresamos en un maravilloso velero. El nacimiento del Mar Rojo se produjo hace 20 millones de años, al separarse la península arábiga del continente africano. Tras las desiertas mesetas que lo bordean, se alzan escarpadas montañas, surgidas de las profundidades de la historia, y horizontes cortados por peñascos de inquietantes colores. En este desierto flanqueado por el mar Mediterráneo al norte y el Mar Rojo al sur, sin olvidar el Golfo de Suez y el Golfo de Aqaba, hay más de un problema con el agua. En la parte occidental de las montañas y en la península del Sinaí viven miles de personas organizadas en tribus, los beduinos. Su futuro es hoy muy incierto. Unas piedras marcan el límite de su territorio, una especie de valla en un espacio casi infinito. El campamento ha cambiado. Los tejados son la única parte desmontable.
Con el beneplácito del gobierno, los beduinos están adoptando un estilo de vida estable, ante la creciente demanda de un turismo que desea recorrer, a lomos de sus camellos, estos parajes eternos, aunque ellos prefieran cada vez más hacerlo en todo terreno. El cambio a la vida sedentaria trae otro regalo del cielo, el palomar, una construcción tradicional y típica en todo el país. Unos 70.000 nómadas vivían en los cauces secos y las mesetas altas de la península arábiga. Casi todos ellos están ahora instalados en casas o chozas, construidas para durar. En una de ellas, las mujeres se afanan en preparar el pan, base de la alimentación familiar. Una forma de vida muy similar a la de los nómadas Bakhtiar, de Irán. Ambos utilizan el mismo combustible. En un paisaje donde la sombra de un árbol es una bendición, no hay nada mejor que el estiércol de dromedario. A los pies del monte Sinaí, a 1570 metros de altitud, en un valle dominado por escarpadas paredes de roca, una veintena de monjes ortodoxos habita uno de los lugares más sagrados de la cristiandad, el monasterio de Santa Catalina, construido por el emperador Justiniano en el año 527, con el fin de proteger la zona de una posible invasión. Sus murallas fortificadas de 10 metros de altura y hasta 3 metros de espesor están hechas de sólido granito. Estos senderos ascienden hacia la luz, hacia la cima de un monte sagrado para muchos creyentes, el monte Sinaí. En la parte superior del lado sur hay una gran terraza. Sobre las paredes de piedra, cruces talladas de la época de Justiniano. La Basílica de Justiniano ocupa una posición central. Sus partes más antiguas datan del siglo VI. Después del flujo diario de turistas, la tranquilidad vuelve al monasterio. Los jabalilla, descendientes de una tribu de beduinos musulmanes, reciben a los visitantes y honran la memoria de San Jorge y Santa Catalina. Junto al jardín se encuentra el osario, donde reposan generaciones de religiosos. En un lugar donde no hay mucha tierra, el osario ofrece sepulturas durables y cumple una función espiritual al recordar las vanidades de este mundo. Las rocas cercanas dejan entrever pequeños signos de vida. Sin embargo, los inmensos espacios vacíos, casi sin límites, se extienden hasta el final del valle. La fascinación que despierta la belleza de este desierto llega a ser desconcertante. La vegetación encuentra la forma de sobrevivir pese a las grandes diferencias de temperatura. Las rocas palpitan, protegiendo la vida de los ardientes rayos del sol. El silencio es ensordecedor en este desierto al que los faraones enviaron buscadores de piedras preciosas. Guiado por Moisés, el pueblo hebreo vagó durante 40 años por este gran vacío en busca de la tierra prometida. Y en una de estas montañas recibió los 10 mandamientos. El primer código monoteísta nació en este desierto.
Aquí el paisaje nunca está quieto, siempre preso de la continua erosión. Y es en este teatro de sombras donde disfrutamos del final de nuestro viaje, muy lejos del Nilo, que nos ha guiado y deslumbrado con sus maravillosos colores.